eh, hablar de gestión, digamos, digamos que la gestión es quizás el elemento más dejado de lado en la formación de la educación física, ¿no? Sobre todo en los planes más antiguos, ni siquiera aparecía el concepto de gestión, ¿no? Y en los planes más nuevos, que tampoco son ya tan nuevos, aparece aislado como una materia optativa, digamos, así que en general, siendo una de las prácticas que más aparecen en nuestra vida profesional, la, la, la gestión es uno de los conceptos menos trabajados, o solamente se lo trabaja a partir de su relación con el mercado, ¿no? Es un poco lo que voy a tratar de presentar en estos días. Sin embargo, la investigación y sobre todo la propia práctica ha mostrado que más allá de lo que digan los textos, digamos, los profesores de educación física gestionamos inclusive más de lo que enseñamos, ¿no? Quiero decir, hacemos más gestión para poder enseñar o para poder investigar que otra cosa, ¿no? Así que una reivindicación al seminario y a los que integran este bloque de seminarios es un poco poner en equilibrio, digamos, ¿no? Un problema que casi no es tratado o es tratado de muy mala manera, pero forma parte de nuestras prácticas profesionales sin ninguna duda. Pero al mismo tiempo se suma un problema viejo, o que con ustedes ya seguramente hemos visto o han trabajado, que es que la educación física fue pensada y es pensada todavía hoy como un campo de aplicación. Por lo tanto, ese maltratamiento viene o ese tratamiento incorrecto, insuficiente, diría yo, viene también de esa idea de que a la educación física se le pueden agregar cosas, pero que vienen de otro lado, ¿no? Entonces aparecen las ciencias económicas o lo que llamamos economía, mercado, marketing, dictaminando qué y cómo tenemos que gestionar. Así como apareció en su momento la fisiología y nos decía qué y cómo tenemos que hacer las cosas, o la neurología, ¿no? O sea, siempre hay alguien que sabe lo que nosotros tenemos que hacer y nos indica, nos ordena, ¿no? Completa. Así que ese es otro aspecto del problema de la gestión. Y sin ningún lugar a dudas, lo central, lo que vamos a tratar seguramente hoy, es de nuevo un problema también que ya hemos visto, pero le vamos a dar un giro, una profundización, que es el problema de la relación entre el saber y el poder, ¿no? Es difícil para la educación física gestionar sus propias prácticas, ya que no sabe cuáles son, ¿no? O no está claramente determinado cuáles son sus prácticas. Entonces, gestionarlas es tan difícil como investigarlas, o como enseñar. Ahí vamos a tratar de ubicar en esa relación entre saber y poder un poco algunos principios, diría yo, algunos conceptos centrales para pensar la gestión, ¿no? En cualquier lado
donde estemos. Para eso yo voy a utilizar dos textos, uno más teórico, que tiene ya sus años, pero como a nadie le importa mucho el tema de la gestión, no creo que haya mucho para criticarle, aunque esté viejo, ¿no? O no ha habido mucho para criticarle. Entonces, después se los indico para que hagamos una serie de ejercicios, dado que la intencionalidad de la carrera y del seminario tiene una doble función o una doble intención. Por un lado, que ustedes aprendan o se lleven herramientas que les permitan armar sus propios proyectos de gestión en cualquier lugar donde estén. Y por otro lado, que sepan leer o sepan investigar la gestión del campo, digamos, ¿no? Puedan llevarse herramientas que les permitan criticar, ¿no? No solo la política pública, sino también la gestión privada, digamos. Así que bueno, un poco la idea va a ser esa. Hay otro texto donde vamos a utilizar el primero para analizar el segundo, digamos, ¿no? O sea, la relación entre los textos, no hay ninguna relación, pero son dos cosas distintas. Pero el primer texto trata el problema de la gestión específicamente y el segundo es una gestión, ¿no? Entonces vamos a utilizar el primero para analizar el segundo. Eso va a hacer que esos trabajos, esas pequeños ejercicios, va a hacer que, bueno, en algún momento dejemos de estar eh, en conversación y ustedes tengan que leer y anotar cosas, y luego hacemos una reunión con todos esos ejercicios, ¿no? Así que voy a indicar alguna consigna. Pero la idea es pensar el problema de la gestión a partir de la investigación, ¿no? No pensar la gestión como una cosa más que aparece no, novedosamente, sino que una cosa que siempre estuvo, pero que no se había analizado lo suficiente. Y ahora lo vamos a poner en cuestión, digamos, ¿no? O sea, lo vamos a mirar detenidamente para pensar el problema. Así que esa es un poco la intención que tengo. Hoy a la mañana vamos a ir avanzando con algunos aspectos, pero bueno, por ahí alguno tiene alguna pregunta o tiene algún comentario para hacer, así que este es un buen momento.
Bueno, mejor entonces, arranco. Eh, un primer punto que hay que destacar es que la educación física se encuentra presente en casi todas las instituciones, ¿no? O sea, la, el campo profesional se ha ampliado de manera no infinita, pero sí superlativa, ¿no? En el sentido de que ha crecido el nivel de empleo, ¿no? No es que haya crecido de buena manera, pero sí es cierto que hoy hay muchísimo más salidas laborales que hace 40 años. De una primera cuestión. Por lo tanto, la educación física que no nos preparaba antes para gestionar nuestras prácticas y no nos prepara ahora tampoco, está más complicada hoy, porque la cantidad de terminales profesionales, ¿no? O instituciones de destino, como se dice, ha aumentado y prolifera de manera importante, digamos, ¿no? O sea, hoy casi todas las instituciones que conocemos, que funcionan en el campo, en un campo amplio, digamos, de instituciones modernas, por decirlo de alguna manera, convocan a la educación física, a los profesores de educación física, ¿no? O sea, ya no es el deporte, ¿no? El deporte federado, el deporte de club, el deporte popular inclusive, casi el único destino, o el sistema educativo, ¿no? Hoy tenemos profesores de educación física en el servicio penitenciario, en el servicio de salud mental, en el Ministerio de Salud, en las estructuras centrales, pero también en la rehabilitación de adicciones, en la formación de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Hay profesores de educación física en instituciones vinculadas a la atención de la tercera edad o vinculadas a la atención de gente con problemas no solo de salud mental, sino también de salud orgánica, digamos, o sea que el campo profesional se ha aumentado considerablemente. Por lo tanto, ahí la educación física se encuentra con un problema que como no lo tenía resuelto, lo arrastra, digamos, ¿no? No sabe nada acerca de cómo se gestiona, ¿no? No indica, o lo que es peor, piensa que la gestión es exclusivamente una serie de pasos, así como pensaba sobre la enseñanza, ¿no? Que una serie de pasos metodológicos resolvían el problema de la enseñanza. Bueno, también cree que la gestión es una serie encadenada de acciones concretas que harían que uno fuera o llegara a la gestión, ¿no? O a ser eficiente esa gestión, ¿no? Bueno, la propia historia de la política pública muestra que no lo ha resuelto, ¿no? Para poner un ejemplo nada más, uno de mis primeros trabajos inclusive antes de recibirme, fue trabajar en la división de deportes de la provincia de Buenos Aires, en democracia, recién vuelta a la democracia, en el año 84. Y ahí una de las preocupaciones más grandes, no sé si una de las preocupaciones más grandes, una de las preocupaciones que había era el nivel de sedentarismo, ¿no? de la población de la provincia de Buenos Aires, que se calculaba, digamos, sin tener mucha estadística, pero tomando estadísticas de otros países, que solamente
10% de la población, del total, tenía algún tipo de práctica corporal, digamos, no era sedentario. Bueno, en ese momento se desarrollaron algunas políticas, pero bueno, pasaron los años y ya en el siglo XXI, 2004, más o menos por ahí, yo dejé de trabajar muy rápido en ese lugar, así pero volví a tomar contacto con alguna gente que estaba trabajando 30 años después, y, o 20 años después, y me invitaron a la presentación de un estudio que habían hecho junto con otros organismos del Estado, y fui, y el resultado del estudio mostraba que solo el 10%, o sea, 20 años después, solo el 10% de la población no era sedentaria, ¿no? Eso quiere decir que durante 20 años la política pública no tuvo ningún resultado. Eso no lo dicen, por supuesto, porque tienen que renunciar todos, pero yo lo digo. No tuvo ningún resultado, porque justamente lo que no hay es un saber puesto ahí en juego, ¿no? Entonces, lo más fácil es decir la gente es sedentaria, ¿no? No hace nada. Quiero decir, uno podría mirar los últimos 100 años de la política deportiva, por ejemplo. Ayer mismo, en un noticiero, otra vez, lo mismo, ¿no? Estaba el secretario de Deporte de la Nación, el intendente de la ciudad, una ciudad muy popular, entregando kits deportivos, ¿no? Ellos todavía se piensa que el deporte solo necesita materiales, ¿no? No estoy diciendo que no esté bien entregar kit deportivo, pero si la política pública es solo entregar kit deportivo, ¿no? Y dije 100 años porque la discusión empezó en 1908, ya tenemos 100 y pico de años de discusión a nivel nacional de qué hacer con el deporte, y bueno, se hace lo mismo que se hace en todos lados. Hay una política deportiva para los ricos o para los que comen bien, digamos, y una política deportiva para los pobres, que son los kits deportivos que puede tener 3 pelotas, 5 conos, yo no sé. Eh, y eso no se ha revertido, ¿no? Entonces, quiero decir, la gestión del deporte o de la gimnasia o del acceso al deporte, la gimnasia y al juego es deficiente, ¿no? Es poco efectiva, tiene pocos resultados, ¿no? O bueno, tiende a medirse el nivel deportivo por los resultados de los Panamericanos, las Olimpiadas, los torneos mundiales, el medallero, como le gusta al periodismo deportivo, ¿no? Hablar del medallero. Bueno, no hay resultados extraordinarios. Eh, y eso se debe justamente a que no se ha conceptualizado de manera adecuada qué significa cada cosa, o sea, las cosas que todos suponemos que están dentro del campo, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, el caso del sedentarismo es un ejemplo de lo que no constituye un problema para la educación física. En todo caso, constituye un problema para la salud, pero no para la educación física. Sin embargo, ahí está de nuevo el error teórico, la falta de rigurosidad teórica, ¿no? El tema del compromiso que tiene el Estado, ¿no? con la población, aparece diluido, aparece
poco claro, digamos. Digo, esto es una cosa que no se ve solo en el servicio de la política pública de educación física. También pasa con el tema de la salud, digamos, ¿no? No es que es fácil acceder al sistema de salud. Sí, es fácil quizás para los que tienen una prepaga, claro, para los ricos sí es fácil. Pero para la gente humilde, para la gente que está de a pie como nosotros, el sistema de salud no funciona, o funciona deficientemente. O cuando actúa, ya está. Quiero decir, no es solo en el campo nuestro, pero en el campo nuestro particularmente aparecen estas deficiencias evidentes, muy evidentes. Y por eso en general tampoco los profesores cuando van a trabajar en una institución nueva tienen mucha idea de cuál es la función que tienen que cumplir ahí. Y de hecho el contenido, el significado de la función de la educación física como disciplina es difuso. Es difuso en el currículum, es difuso en el discurso de los profesores, es difuso en el discurso de los políticos, de cualquier político. ¿No? No estoy hablando de ninguna cosa partidaria. Es difuso en el discurso académico, inclusive. Entonces, esa falta de rigurosidad, como yo decía, esa falta de precisión, hace que sea muy difícil encontrar, no es que no lo haya, por supuesto, alguna gestión que tenga la claridad conceptual que estamos reclamando, ¿no? Y que además logre avanzar. Y quiero decir, cree cosas que antes no estaban, ¿no? Así como yo decía, creo que con ustedes, no sé, lo tendría que haber dicho, investigar es renunciar a decir cualquier cosa, gestionar es cambiar la realidad, ¿no? O sea, modificar las condiciones institucionales de la disciplina. Eso es cambiar la realidad, ¿no? Pensar que cuando uno abandone la gestión o se vaya de esa institución, algo tiene que haber cambiado, alguna cosa diferente tiene que haber pasado, ¿no? Aunque sea por el tiempo, ¿no? Porque tampoco hay que esperar que eso sea rápido, ¿no? Pero aunque sea por el tiempo que uno estuvo gestionando. Eh, pero bueno, un problema yo creo que claramente identificable es este de que no solo vamos a la escuela y al club, sino que vamos a un montón de instituciones que tampoco saben muy bien para qué nos contratan, ¿no? Suponen que hacemos bien o que está bien que estemos ahí, ¿no? Digo, también está la ignorancia de los otros, ¿no? O la falta de rigurosidad de los otros, pero eso también es una responsabilidad nuestra. Así que bueno, ese es un problema propio de la gestión, eh, que está vinculado a esta falta de saber propio, digo yo, ¿no? En el texto que después lo vamos a trabajar, hay una discusión ahí entre el saber propio y el saber ajeno. Otro problema que yo relevo en relación a la gestión de prácticas corporales particularmente, está más vinculado no tanto a la cuestión teórica, digamos, de saber qué es cada cosa que gestionamos, sino a la cuestión política. No política partidaria, porque, insisto, han pasado gobiernos, para tomar solamente de la democracia, radicales, peronistas, de derecha, del centro, y todos hicieron lo mismo. ¿No? Nadie hizo cosas distintas, algunos con más dinero, otros con menos dinero, pero todos. En lo que es en general la política.
Y ese es un déficit que viene de nacimiento, digamos, de la propia educación, ¿no? La falta de entendimiento de qué es la política y la falta de discusión sobre la política como la forma de transformar la realidad, la forma de ejercer el poder, inclusive, ¿no? Esa ausencia de debate, ¿no? Que ustedes me podrían decir, bueno, no es solo en el campo de la educación física, también es en todo el campo educativo, digamos, ¿no? Eh, sí, es posible que así sea, pero es notorio, o mucho, muy notorio, eh, en el campo nuestro, cómo se denosta la teoría política, la acción política, la política como ejercicio del poder, ¿no? Eso tiene como consecuencia estas ideas, ¿no? De- de que la educación física es buena de por sí o hecha de cualquier manera, ¿no? Que tiene que estar, ¿no? Es un poco lo que decía antes, con que esté, con que haya alguien, ¿no? Que se encargue. Eh, y esa falta de relación de la disciplina o de nuestros profesores y licenciados, inclusive, con el campo de lo político, digamos, como campo de transformación, como campo de modificación, hace que, bueno, muchas gestiones, simplemente mantengan el status quo, ¿no? O sea, mantengan lo que ya está, tiendan a mantener las estructuras sin modificarlas, sin buscar nuevas preocupaciones, ¿no? Sin buscar nuevos problemas eh, que permitan cambiar las condiciones de trabajo, inclusive, ¿no? Yo siempre cuento que hace 40 años, ya un poquito más, un poquito menos, por ahí 38, pero bueno, la diferencia es mínima. Las primeras clases teóricas que, que daba, las daba en un aula que no tenía sillas. O sea, mis estudiantes tenían que sentarse en un piso. El aula quedaba en el tercer subsuelo, o sea, estaba hundida en la tierra, digamos, ¿no? Casi como una cárcel. Y el pizarrón era de tiza, así que cada vez que tenía que borrar el pizarrón llenaba de polvo a todos los estudiantes. Y que, bueno, 30 y pico años después, yo entro a dar clase en aulas que tienen computadora, cañón, calefacción, aire acondicionado, pizarra de fibra eh, y silla para todos los estudiantes, ¿no? Quiere decir que ahí hubo una gestión. Alguien gestionó, alguien pensó que no se puede tratar de manera tan irrespetuosa a los estudiantes universitarios. Eh, no solo eso, cuando eh, estudiar educación física en la mayoría de los casos significa guardarse una mañana para ir a la pileta porque natación se cursa en otro lado, no en el mismo campo de deporte, ¿no? Guardarse otra mañana para ir a cursar anatomía a la Facultad de Medicina porque no se cursa en la facultad, y así distintas cosas, ¿no? Hoy eso no ocurre, hoy todo, ¿no? O sea, 40 años después, en mi carrera, obviamente, no estoy hablando de todas las demás, un estudiante no tiene que ir a un solo lugar, y en ese solo lugar encuentra
todas las prácticas, todas las teorías. Quiere decir que hubo un proyecto y hubo una gestión que, por supuesto, se preocupó por estas cosas como un problema, digamos, ¿no? Que antes no había sido determinado como un problema, ¿no? O sea, simplemente se pensaba, bueno, natación forma parte de la formación de educación física, hay que alquilar una pileta. Pero a nadie se le ocurría decir, no, vamos a tener nuestra pileta propia. Digo, y así sucesivamente, eh, justamente porque además como tenemos ese déficit, por decirlo de alguna manera, esa falta de comprensión de la política por lo tanto tenemos una tendencia a la catarsis, ¿no? O sea, a ser catárticos, pero no resolvemos ningún problema, digamos, ¿no? O sea, decimos qué mal que está esto, pero sigue estando mal y nadie hace nada. Bueno, creo que justamente es por esa falta de pensamiento político, digamos, que el pensar se escribe de las estructuras que más poder ejercen, suele pensarse como, bueno, el poder es así y no se puede, ¿no? Siempre lo tienen los mismos, ¿no? Y si nadie se los disputa, sí, siempre va a tener los mismos. Entonces pasan gestiones, ¿no? De gobierno de signo radical, de signo peronista, de signo de izquierda, pasan las gestiones y los contratados o los empleados son los mismos, ¿no? Entonces, es difícil que algo cambie si nadie está pensando un problema. O inclusive es difícil pensar qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Qué es lo que no debería seguir pasando. Pero bueno, no los quiero aburrir. Me parece que son dos problemas que después vamos a ver con un poquito más de profundidad. Pero lo quería presentar como para charlar un poco con ustedes. En silencio. Profe, al comienzo de la clase dijiste que constantemente estamos gestionando cosas, ¿sí? Ciertamente estamos gestionando, pero a mí me pasa que no sé si es un interrogante que yo tengo, o que comencé una gestión, por ejemplo, que capaz sea, no sé si le pasa a todos. En la escuela donde yo trabajo, bueno, no había elementos y yo creo que es un tema general de toda la provincia. Entonces, desde la jefatura del Departamento de Educación Física hice la nota, presentamos la nota a Lotería Chaqueña y la nota, nada, entró en mesa de entrada, me pegué un par de vueltas, pero no sé, pasa de una oficina a la otra y, y así estamos. Entonces, el interrogante, ¿qué hacemos eh, para que eso camine, para que eso prospere, para que eso avance? Está bien, no me quedo con eso, ¿sí? No nos quedamos, desde el departamento hicimos otras cosas, buscamos, pedimos, hay colegas que trabajan en otros lugares y bueno, fuimos consiguiendo cositas. Sí, está bueno lo que planteás porque es un punto eh, muy interesante Un para ejemplo, discutir. porque hay un Sí, montón. pero el ejemplo, digamos, me parece que permite pensarlo teóricamente, ¿no? El ejemplo está perfecto. Bueno, la primera cosa es que aun cuando tengan los materiales, no va a funcionar, digamos, ¿no? Digo esto porque si hay algo que he vivido como todos los profesores de educación física,
es que un día están los materiales, e igual no funciona. Entonces, digo, el primer problema es ese, ¿no? Qué sé yo, nosotros tuvimos 40 años, menos, 30 y pico de años, por lo menos mi recorrido, y los profesores de mi cátedra quejándose del espacio y de la falta de materiales. 30 y pico de años. Ahora tenemos todo y se quejan igual, ¿no? El otro día estuve en una reunión de cátedra, media hora de catarsis, que es lo máximo que les permito. No, bueno, claro, después de media hora me aburro, ¿no? Media hora de catarsis hicieron, mintiendo, porque por supuesto el profe miente, ¿no? Dice, no, los de anatomía tal cosa, después yo voy a averiguar y no es. Miente para hablar mal del otro, porque como no está, le gusta hablar mal del otro cuando no está, una conducta ética que no se incorpora, no en la educación física, en toda la población. Entonces los problemas no se resuelven porque en realidad no son un problema, digamos, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Yo tenía una materia, digo porque el ejemplo es muy bueno, tenía una materia cuando cursé, y seguramente muchos de ustedes deben haber tenido cosas similares, que era instalaciones deportivas, ¿no? Así dicho, instalaciones deportivas suena, ¿no? Pero en instalaciones deportivas nos enseñaban a construirnos rústicamente nuestros propios materiales, ¿no? La colchoneta, las pelotas, ¿no? Enseñamos vóley con un globo, ¿no? O sea, siempre esta cosa de la pobreza de la educación física que anda mangueando y no le dan, y mendiga como la gente que pobre pide en la calle, ¿no? Pidiendo una monedita para comer, ¿no? Y el resultado es siempre el mismo, digamos, es este que vos contás, ¿verdad? O sea, ¿no? Y si yo fuera Estado, inclusive, digo, no digo que el Estado piense esto que yo voy a decir, estoy exagerándolo, ¿no? Pero digo, capaz que lo que piensa, porque aparte, fíjate, presentaste la nota en lotería, muchacho. Sí, porque el Ministerio de Educación, Bueno, pero entonces lo que hace el Ministerio de Educación es, en representación del Estado, estar ausente de donde tiene que estar. bueno, A vos te enseñan, para que seas obediente, a hacer tu propio material. En mi vida, en 40 años de profesión, está bien, hace más de 15 que no doy clase práctica en escuelas, ¿no? Pero en mi vida me compré una sola cosa para llevar a la escuela. Porque si el Estado no quiere comprar pelotas, no es un problema mío. Ahora, hay profesores que andan con el kit en el baúl del auto. yo mi ejemplo iba a por ahí a hablar de que la gestión muchas veces se inicia, pero no lleva a ningún camino. ¿Sí? Yo me fui por ese lado. Claro, Lo pero de, si no lo, lleva a los de ningún los, camino, lo de los no es una gestión. materiales, lo de los ¿Entendés? materiales uno se arregla, no era tema, ¿sí? Claro, No. pero por eso te digo, si no lleva a ningún camino una gestión, no es una gestión. No puede ser considerada una gestión. Por eso, Es una nota, pero no es un proyecto. Vos bueno, no tenés pero un ahí proyecto, estaba tenés mi una nota. interrogante, ahí está mi Claro. interrogante. ¿Qué hago yo para continuar, para darle camino a ese proyecto, a esa gestión? Tenés que armar un Porque, proyecto, para eso tenés que tener un problema, si no, no lo vas a profe, armar. pero igual va a pasar que los proyectos van a ir y van a quedar ahí a donde yo los deje, ¿entendés? Es lo mismo, porque vos te vas No, con, no, no, nosotros no, 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 no. presentamos, Ahí sí. no, ahí ya no te pusiste catártica, sino negadora. Pero no, no. Mirá, eh, por supuesto que puede pasar, puede salir mal, siempre puede salir mal. Pero depende cómo construyas el proyecto, en qué lógica construyas el proyecto, ¿no? Cuando la primera vez que yo dije tenemos que tener un campo de deporte propio, en 1998 fue, el siglo pasado, todos mis amigos, no te estoy diciendo los enemigos que tengo muchos, mis amigos me dijeron, vos estás loco, ¿no?
Eso fue en el 98. En el 2018 se inauguró el campo de deporte, ¿no? Ninguno vino a decirme tenías razón, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ninguno armó el proyecto, yo sí lo armé. Y lo seguí, ¿no? Y me fui de la dirección del departamento y agarré al director que vino y le dije, mirá, esto lo tenemos que hacer, y lo seguí, ¿no? Y 20 años después se cumple, ¿no? Y hoy nadie, por supuesto, nadie dice nada, y yo no quiero que digan nada tampoco, no necesito. Pero, ¿no? Al mes que asumí como director de la carrera, al mes presenté el cambio de plan de estudio. Hicieron de todo para que no se cambie el plan de estudio. Uno de los decanos que tuve me lo mandó a archivo. En vez de mandarlo al Ministerio de Educación, lo mandó a archivo. Por un error administrativo, me dijo él, yo no le creo, obviamente, ¿no? Entonces, si vos tenés un proyecto, no es una nota que la mandás y esperás a ver qué pasa. Es otra cosa un proyecto, ¿no? Implica haber determinado un problema, que ese problema excede inclusive a veces la institución a la que vos estás, pero en esta institución lo vamos a trabajar de esta manera. Implica una militancia, ¿no? Para hablar en términos concretos, ¿no? Implica una preocupación. Si no, no tenés un proyecto. Lo que tenés es una idea que ni siquiera es tuya por ahí, ¿no? Yo me presenté al mes un plan de estudios nuevo, que es el que está vigente hoy, y cuando me fui en 2004 dije, y sigo diciendo, hay que cambiarlo. Estamos en el 2023, o sea, ya van, de que me fui, se van a cumplir 20 años, que yo dije, hay que cambiarlo, ¿no? Y recién ahora empieza a pensarse seriamente en cambiar. Estamos amagando hace 10 años que lo vamos a cambiar, amagando, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un proyecto, cuando vos tenés, es porque tenés varias ideas de ese problema, varias ideas que además conforman un conjunto. Lo otro no es gestión, ¿no? Lo otro son acciones aisladas. La gestión implica una cantidad de acciones concretas que tienden a resolver un problema. Si no, no es gestión, ¿no? Si vos no lo resolvés nunca el problema, no lo gestionaste o gestionaste mal, ¿no? O sea, yo asumí que hay que cambiar el plan de estudio ya porque hace 10 años que estamos por hacerlo. Y tenía 47 años el plan de estudio. Ya iba, viste, iba al cincuentenario yo. Bueno, hay que cambiarlo, ¿no? Cuando yo asumí, la población de profesores, o sea, el universo de los profesores, estaba concursado en un 20%. O sea, el 80% de los profesores no estaban legitimados. En la universidad, te guste o no te guste, si no tenés el concurso, no sos legítimo. No sos legítimo. Estás puesto a dedo ahí, ¿no? Aunque te elijan en un grupo, estás puesto a dedo, ¿no? En menos de 3 años, todos los profesores estaban concursados, ¿no? Entonces digo, eso es una cuestión, porque se toma un problema y se lo resuelve. De lo contrario, no tenés gestión. Lo contrario, lo que tenés es una queja catártica que a todos les gusta hacer, pero que no resuelve nada. Pero para eso hay que tener un saber, ¿no? Pues decir, no tengo pelotas, que es lo que dicen todos los profesores del país. Es más, yo le digo a todos los directores de educación física de la provincia que eche a todos los asesores, tienen 20 asesores, ¿no? 20 tipos que no sé en qué son los asesores. Que echen a todos, que con la plata que se ahorran durante un año compren pelotas y vayan escuela por escuela y van a ser los directores de educación física más recordados de toda la historia de la humanidad, no de la historia de la provincia de Buenos Aires, de toda la historia de la humanidad. ¿No? Por supuesto no me dan bola, ¿no? Se quedan con los 20 asesores, no compran pelotas.
Ahora, yo no creo que el problema de la educación física escolar sea comprar pelota, ¿no? Creo que el problema de la educación física escolar es que enseña algo. Entonces, para mí el problema más grave no son las pelotas, ¿no? El problema más grave está en otro lado. Entonces, digo, entender la gestión como una acción política para cambiar la realidad. Si no entendemos la gestión así, entonces cualquier cosa nos parece gestión, ¿no? No sé si soy claro, Sole. Sí, sí, sí. Más que nada era eso. Entonces, aprendí hoy que lo que yo hice no era gestión, porque no lo resolví. Tengo otro ejemplo de que sí presenté un proyecto y quedó ahí, que después, bueno, tuve que resolverlo de otra manera, pero estoy en lo mismo, sigo pensando en lo mismo. Va, queda y queda. Sí, hay que ver cuánto te interesa a vos, ¿no? Que eso se resuelva. Eh, digo, porque la política también es la condición de lo posible, ¿no? O sea, ya te digo, hace 20 años me decían, vos estás loco. ¿Vos pensás que la universidad le va a hacer una pileta climatizada a la carrera de educación física con lo que cuesta? Y yo dije, sí, se la va a hacer. Y el día que la inauguraron, que me invitaron, el presidente de la universidad me llamó aparte y me dice, yo me acuerdo cuando viniste por primera vez con la idea y yo pensé, este tipo se va a morir y no va a ver la pileta. Y acá está la pileta. Y le digo, ¿viste? ¿Cuánta plata te ahorraste? Porque la inauguración la hicieron después de que la habíamos empezado a usar. Eh, ¿Cuánta plata se va a ahorrar la universidad este año? Porque la universidad no solo cursa educación física, sino que las educaciones físicas de los colegios de la universidad también tienen natación. Entonces, tienen que alquilar piletas para cada escuela. Bueno, era una cifra que, inmensa, digamos, ¿no? Me dijo, tanta plata, no me acuerdo, 1.630.000 pesos, creo, algo así. Era muchísima plata que se ahorraba la universidad todos los años por haber hecho esa pileta, ¿no? Entonces digo, el problema también es, entender que nuestras ideas están vinculadas a instituciones, ¿no? Y la institución tiene sus mecanismos, ¿no? Y hay que conocerlo. El problema es que muchas veces no lo conocemos. Entonces creemos que llevando una nota alcanza, ¿no? Con la nota no le explota a nadie, ¿no? Y hay que convencer, por eso te decía, hay que militarla, la idea. No, 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 hay que militarla, la idea, ¿no? Y a veces contra todo el mundo, ¿no? Cuando yo cambié el plan de estudio, la gente de ciencia de la educación me quería matar. Me agarró la vicedirectora del departamento y me dijo, vos no podés cambiar el plan de estudio. Bueno, yo cambié, ¿no? Ya te digo, el decano me lo mandó al archivo en vez de mandarlo a la universidad, una vergüenza. Por eso digo, no, no, no cualquier cosa constituye una gestión. Vi que había unos... unas cosas en el chat. Julieta. Sí, respecto a lo primero, digamos, el profe de educación física se cansa enseguida, nació cansado, ¿no? Por lo que le pones de se cansa y va a cumplir hora, ¿no? Sí. Eh, y sí, el Estado está ausente en la educación, claro. Y es una ausencia que hace un ruido insoportable, pero no en Argentina, en el mundo, ¿no?
Y la pregunta que me parece interesante es la que decís, ¿pero la gestión va más allá del resultado o no? No, no va más allá del resultado, ¿no? Obviamente que podés perder, porque siempre está la posibilidad, pero si no tenés nada para mostrar después de 40 años de haber dedicado a una profesión, ¿no? Viejo, hay mucha gente que no tiene nada para mostrar y ha pasado por gestión, ¿no? Quiere decir que no gestionó nada. O sea, pasó 40 años donde todo es igual. Bueno, yo, qué sé yo, este, creo que conozco a casi todos los que han trabajado en los equipos de la Secretaría de Deporte de la Nación. No sé si los conozco a todos, pero creo que conozco muchísimos. Y les tengo muchísimo respeto y todo, pero no hicieron nada. O sea, 40 años no hicieron nada. Ni siquiera se pusieron a estudiar, era lo mínimo que yo les hubiera pedido. Sí, yo todo bien con Morresi, me parece un tipo bárbaro, un militante fantástico, pero Mater, o sea, nunca llamamos a los que saben, siempre llamamos a los dos o tres que son amigos, que militan para el partido, nunca a alguien que tenga una idea distinta, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan cómo es la gestión deportiva, de la política deportiva en Argentina, digo, mal. No me importa de dónde venga, de qué partido sea, que no sabe, ¿no? Y está vinculado eso, no al resultado en el sentido de decir, bueno, en el próximo medallero ganamos, eh, no, eso es un resultado absolutamente aleatorio, que depende del azar, ¿no? Yo lo que digo es, nosotros hoy tenemos un 40% de gente que no tiene acceso al deporte y que quiere hacer deporte. Y hay que resolverlo. Bueno, fíjate dónde ponen la plata, ¿no? Y dentro de 10 años no me venga con que tenés de nuevo el 40%. Entonces, ¿para qué miedo de la política? Para que todo siga igual, ¿no? Sí, la política tiene que estar vinculada al resultado, a un resultado concreto. Igual inclusive, no, silencié, no. Eh, inclusive en el texto que vamos a trabajar seguramente mañana, van a ver cómo empiezan a qué tipos de resultados o qué variedad de resultados se pueden esperar de una gestión. Está escrito en el relato de la gestión. Pues si no, es pasar el tiempo, ¿no? Bueno, para pasar el tiempo, o sea, hay funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan. Eso sí es fácil. No es muy difícil.
Parece que no hay más comentarios, ¿no? ¿Te parece, Gabriel, que entonces hacemos el break ahora? Y Dale, profe, perfecto. dale. ¿Qué te parece? ¿Y media volvemos? Perfecto, volvemos y media. Gracias. Elementos teóricos. Algunos elementos teóricos de lo que estamos charlando, de la gestión, básicamente. En principio, analizar un poco la palabra gestión, que es una palabra bastante nueva, que tiene que ver con la actividad religiosa, digamos, ¿no? La palabra latina gestio empezó a utilizar por el siglo XVI en, en el campo teórico de la religión, sobre todo de la Iglesia Católica, digamos, para designar un gesto de Dios, digamos. Pero básicamente hoy se entiende a la gestión como una acción, digamos. Gestionar implica diagnosticar, programar, ejecutar y evaluar acciones, digamos. Implica elementos que cada uno tiene su vericueto, eso lo vamos a trabajar a la tarde, pero acciones concretas, digamos, ¿no? Por eso yo decía la necesidad de que tenga resultados, ¿no? Y de alguna manera, retomando la idea de el campo de la educación física, la gestión es la acción política de la educación del cuerpo, ¿no? Es el campo más ligado a la cuestión política. Detrás de toda gestión hay una relación entre saber y poder. Vamos a analizar primero el saber y luego el poder, pero lo vamos a articular, ¿no? Porque hay que explicar cómo es esa relación. En principio, lo primero es que si hay saber, si circula el saber en una comunidad, esa comunidad puede ejercer el poder. O sea, si sabes, vas a poder, ¿no? Si no sabes, no podés, ¿no? Pero al mismo tiempo, el hecho de ejercer el poder genera un campo de saber, ¿no? Y amplía ese campo de saber. Pero el saber no es lo mismo que el conocimiento, ¿no? El conocimiento está ligado a la lógica de lo verdadero y lo falso, ¿no? O sea, a la comprobación empírica de que algo es más verdadero o menos verdadero o empíricamente falso, ¿no? Está ligado al significado, por decirlo de alguna manera, de las palabras. El saber, en cambio, es una construcción discursiva que tiene lógica de verdad, ¿no? No importa si es verdadero o no es verdadero, sino que tiene lógica de verdad que está legitimado como que es verdad, ¿no? Hay miles de ejemplos de eso, pero para avanzar, el saber es el problema de la verdad, ¿no? El problema del saber es el problema de construir una teoría lógica, digamos, ¿no? Que tenga carácter de verdad, más allá de que lo sea, digamos. Partiendo de la base que la verdad en sí como tal no existe, es una construcción de la interpretación humana. Bueno, como decía, el saber está vinculado a la construcción de la verdad.
en el campo nuestro, en el campo de la educación física, ¿quién produce saber? ¿No? La palabra producción acá está puesta un poco a propósito, contra la legitimación habitual que hacemos, que se hace, ¿no? de la reproducción, digamos, ¿no? ¿Quién produce efectivamente saber en el campo nuestro? ¿No? Bueno, básicamente la producción universal, no argentina, digamos, sino en el mundo, está directamente ligada a la universidad. ¿No? Este punto para mí es importante, no para hablar bien de la universidad, quizás todo lo contrario, pero en el mundo, la organización del mundo de la producción de saber está ligado al campo universitario, ¿no? Son universitarios los investigadores que contratan las agencias nacionales de producción, ¿no? Rara vez puede aparecer alguien que no sea del campo universitario, ¿no? O sea que los encargados de la producción de saber de todos los campos, no del campo de biología, de todos los campos, son las universidades. Esto podría plantearnos un problema dada la composición que tiene Argentina respecto del campo de la educación física, ¿no? Argentina, a diferencia de otros países, diferencias que se pueden ver en particular, tiene una producción de saber concentrada, yo diría, en 8 universidades. Pero si lo miramos ampliamos un poquito el campo o profundizamos un poquito el campo, hoy por hoy, de esas 8 universidades, podríamos decir que en las agencias solamente funciona uno. En las agencias de investigación solamente funciona uno. Varios ejemplos. Todos los investigadores del Programa Nacional de Incentivos, categoría 2, que tiene el país, están en La Plata, de educación física. Fuera de la Universidad de La Plata hay algunos investigadores con CONICET, muy pocos son. Una chica de Río Cuarto que estaba postdoctorando, y nada más. Todos los investigadores CONICET también pertenecen a la Plata. La Universidad de La Plata tiene becas para posgrado, ¿no? Y casi todos los de educación física son para graduados de La Plata o que se han graduado en carreras de La Plata. Estoy pensando en eso justamente. O sea que la producción está limitada en Argentina. Vamos a compararla con Brasil. En Brasil toda la producción es universitaria, pero toda la producción universitaria de educación física es toda la producción de Brasil, ¿no? Ellos tienen unas 36 carreras de posgrado en 36 universidades distintas. La conformación universitaria, inclusive en Brasil, es diferente. Quiere decir que casi todos, o toda la población que se forma en la educación física tiene acceso al campo de la investigación y la producción de saber. No digo que todos lo tengan, porque pues, muchos se reciben y no siguen la carrera académica, quiero decir, no hacen maestría, no hacen doctorado, no estudian, ¿no? Pero una vez iniciado el camino, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que hay muchos más profesores que acceden al campo de la producción, las prácticas cotidianas de profesionales son tan malas como en Argentina. Quiere decir que inclusive la producción de saber a toda la población, o a casi todo el universo de la población que estudia educación física, no garantiza la mejora de la práctica, ¿no? Esto se debe a la invasión que tiene el campo de la educación física de otras disciplinas, como sabemos, ¿no? Entonces, aunque todos accedan, ¿no?
la producción no resuelve el problema de la práctica, ¿no? O sea que es doble el problema del saber ahí, ¿no? ¿Quién produce? ¿No? Bueno, los universitarios. En Argentina, la gran mayoría no accede a la universidad para estudiar educación física, ¿no? 180 instituciones formadoras en educación física no son universitarias. 20 carreras de educación física están en la universidad, de las cuales 8 son públicas. Las otras son privadas y, como todos ustedes saben, las universidades privadas no tienen como prioridad la producción de saber, sino la lógica de la empresa. Así que doble problema con la producción. Un poquito más ampliamos ahora la mirada sobre eso. Aún así, dadas estas condiciones, ¿por qué no cambia, por qué no está vinculado el nivel de producción al cambio de las prácticas cotidianas, concretas? Bueno, porque la producción no está ligada a la disciplina. La producción está ligada a mantenerse en el sistema universitario o en el sistema, ¿no? Y para eso no es necesario mejorar la disciplina. Entonces, después lo puedo mostrar a la tarde, podemos ver toda la investigación de los 2 centros que tiene la facultad donde yo trabajo, digamos, donde está esta producción, y les puedo mostrar que hay, con los títulos simplemente de los trabajos de investigación que están legalizados, o son legales, o son reconocidos, y van a ver que la educación física casi está ausente en todo, ¿no? Quiero decir, es claramente visible que no es necesario investigar en educación física, aunque estés en un centro de investigación en educación física, ¿no? Ese es un problema que excede el campo, pero que trae las consecuencias que trae, ¿no? Inclusive en otros países, Uruguay, por ejemplo. Uruguay es un claro ejemplo de cómo esto sigue pasando y va a seguir pasando en la medida que no tengamos una producción de saber verdadero, ¿no? Uruguay tiene un instituto superior de educación física desde la década del 30. Hasta el año 2006, que ese instituto pasa a formar parte de la universidad y se reconvierte en un instituto universitario, y es casi una facultad, digamos. Y sin embargo tampoco tiene producción en educación, ¿no? Desde el 2006 hasta acá, ya van a cumplir 20 años, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya buena investigación. Hay buena investigación histórica, ¿no? Han reconstruido la historia del instituto con mucha precisión, pero no logran desarrollar una teoría del campo propia de la educación física. O sea, bueno, podríamos ir a Europa para no comparar solamente con Latinoamérica. No hay ninguna facultad donde se estudie lo que nosotros llamamos educación física que se llame carrera de educación física. O se llama ciencias aplicadas al deporte, o se llama ciencias de la salud y el deporte, ¿no? Ahí se estudia lo que nosotros llamamos. O sea que también la producción en muchos lugares del mundo está ligada a otros campos que no tienen nada que ver con nosotros, pero que se cree que son o están vinculadas a nosotros, ¿no? O sea, todo eso es el problema de la producción. Un segundo o un tercer punto es la distribución, ¿no? Y acá hay 2 cuestiones centrales. La distribución de saber en todos los casos, quiero decir, en todas las disciplinas, no solamente en la nuestra, está privatizada, ¿no? O sea, para acceder al saber o a la producción, no todos lo pueden hacer, ¿no? Y no estoy diciendo que
es un problema simplemente económico, porque de hecho para acceder tenés que tener una conexión a internet, tenés que tener herramientas técnicas, digamos, para hacerlo, pero además tenés que saber dónde buscar. Y la gran mayoría no sabe dónde buscar ni cómo buscar, ¿no? O sea, porque la distribución está privatizada. Claro, ustedes pueden decir, no es el único caso, en el caso de educación física. No, no es el único caso, pero las demás disciplinas están mejor preparadas, inclusive, para eso, que nosotros. Y además está privatizado, este es otro punto, la distribución, porque toda la publicación científica del mundo está en manos de una sola empresa, ¿no? O sea, todas las terminales de producción de saber están vinculadas a la publicación de sus resultados en una sola empresa, que maneja todas las publicaciones científicas del mundo. O sea, es monopólica, ¿no? Pero, dejando de lado la privatización de la distribución, aparece para mí un segundo problema, que es que la gente no tiene formación para buscar cómo y dónde se produce saber. Después de la tarde les voy a mostrar un par de lugares donde se puede buscar, para que vean esa cuestión. No es el quid de la cuestión de este seminario, pero lo podemos hacer. La distribución es un problema porque se niega el carácter público del conocimiento o del saber. Se está negando, al privatizarlo, el carácter público. Por varias razones. En principio, porque al Estado no le interesa que la gente tenga acceso, digamos. Pero fundamentalmente porque se cree que es privado, que el saber es privado. Y lo que yo estoy queriendo decir es que el saber es público. O sea, el saber no le pertenece a nadie en particular, sino a las comunidades en las que ese saber se construye con la idea de verdad, ¿no? Hay varios ejemplos, pero bueno, nada, quería hacer aunque sea ese pasaje. Bueno, y lo último... Profe, ¿cuál es la empresa de la que vos estás? No sé el nombre porque lo cambia continuamente. Pero es una sola empresa que tiene toda. Vos lees Ciencia, ¿viste la revista Ciencia que se puso de moda en el COVID porque publicaba los resultados? Bueno, esa revista tiene dueño, como un cualquiera. Bueno, inclusive se pueden decir peores cosas, ¿no? Por ejemplo, casi toda la producción sobre deporte en la Universidad de La Plata, que es la carrera que yo dirijo, digamos, está publicada. Pero nadie sabe que está publicada. Entonces nadie busca, ¿no? Pero inclusive supongamos que yo, que estoy bastante enterado, puedo buscar, voy a encontrar poca novedad cuando vaya a revisar las tesis que se hacen sobre deporte. ¿Por qué? Y porque la investigación está ligada a otras disciplinas. Está ligada o a la psicología, o a la fisiología, o a la estadística, o a la historia, pero no está ligada al campo del deporte, ¿no? Entonces digo, aunque haya distribución, igual la producción no genera novedad. Y el último punto es esta cuestión de que el saber siempre está en falta, o sea, siempre es incompleto, ¿no? No es totalitario, quiero decir, ¿no? Aunque se pretenda eso. ¿Por qué? Bueno, porque la práctica supera la posibilidad de ser interpretada, o sea, supera siempre. Entonces, siempre está en falta, ¿no? Siempre se puede seguir investigando, siempre se puede volver a revisar, digamos, aquello que se considera una verdad, porque justamente no hay verdad.
¿no? Hay interpretación de lo. Bueno, hasta ahí saber. Ahora poder, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la pregunta, o las preguntas de la mañana temprano, digamos. En principio, el campo de lo político, decimos nosotros, ¿no? Lo político es un campo de lucha donde se enfrentan distintos grupos, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de la lucha? Bueno, el objeto de la lucha es la verdad, yo lo pongo entre comillas por esta característica que dije recién del saber, ¿no? O sea, por hegemonizar el campo, no por consensuarlo, que es un error que se suele cometer, ¿no? Logramos un consenso, no, el consenso no. El consenso es la lógica de la tensión, ¿no? Entre dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, ¿no? Y esto parece una cosa muy abstracta, pero en cualquier institución hay un campo político. No importa lo partidario acá, ¿no? ¿Qué sé yo? Voy a dar un ejemplo autorreferencial, disculpe. Yo soy profesor de primer año. Los profesores de primer año somos criticados por los profesores de cuarto y quinto año. Siempre, en toda institución. Hay un campo político de lucha, ahí se enfrentan, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque los profesores de primer año tendríamos para los de cuarto y quinto, ¿no? Para los de tercero y cuarto, no importa, tendríamos que haber enseñado cosas que según ellos no enseñamos, ¿no? Entonces llega el alumno a cuarto año y dice, pero ¿cómo no sabes esto? Esto lo tenés que saber, te lo tenía que haber enseñado en tal lugar. Siempre hay un campo de lucha, siempre hay en la institución, ¿no? Para salir de la referencia. Uno entra a la escuela y se da cuenta que la directora no es la que manda, que es la portera. Pues la portera te hace 30 años que está en la institución y la directora hace 2 años que asumió y la que maneja todo es la portera. Hay un campo de lucha, ¿no? Claro que si maneja todo la portera, tenemos un problema educativo, ¿no es cierto? No es, no es que estoy contando una cosa que no pase, pasa todo el tiempo. A mí me pasó este año. En ese campo político, diferentes grupos, jóvenes contra viejos, mujeres contra varones, generalistas contra especialistas, ¿no? Están en disputa, ¿no? Todo el tiempo están en disputa y luchando con las herramientas de la política. No hay otra manera de luchar, ¿no? Salvo que a alguno se le ocurra que la mejor manera de luchar es matar al otro, o hacer desaparecer al otro, ¿no? O odiar al otro, como estamos viendo en el mundo últimamente, ¿no? Pero eso no es la política, eso se llama guerra, ¿no? Y en la guerra muere gente, claro. Pero en el campo político no es posible, digamos. Por eso digo, hay que interpretar que toda institución está atravesada por una lógica política, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy del Estado en relación a su ausencia y todas esas cosas. Ahora, hay un segundo elemento que no es lo político, sino que es la política. O sea, cuando yo tengo la posibilidad de ejercer el poder, en una clase el profesor ejerce poder. Así que en la más mínima acción que hagamos, ejercemos poder, ¿no? Y para eso para nosotros ese es el campo de la política, o sea, lo que nosotros pensamos de cómo vamos a ejercer el poder. Digo nosotros porque esto no es una cuestión individual, ¿no? La política es una cuestión de comunidad, ¿no? Entonces no es mi política, no es la política que yo tengo, sino es la política y las ideas políticas que, como le decía Sole, se defienden, se militan, se trabajan. Y la política es un problema ético, que toda práctica, la del maestro, entre otras, tiene su componente ético. ¿Cuál es el componente ético? ¿Cómo yo voy a ejercer el poder?
desdeñando a los estudiantes, por ejemplo, pensando que son todos unos vagos que no quieren estudiar, cosa muy habitual, que piensan los profesores, ¿no? O voy a ejercer el poder de manera tal de que mis estudiantes se lleven todas las herramientas posibles para construirse como un mejor profesor o por lo menos una mejor persona, ¿no? Ese es un problema ético, ¿no? ¿Cómo voy a construir poder yo? Negándole a los otros la palabra, diciendo, no, vos no podés hablar porque todavía no te recibiste, por ejemplo, una cosa también bastante habitual, ¿no? Digo, hay un problema ético en toda práctica, y eso es un problema para el campo del ejercicio del poder, porque casi nadie habla del compromiso ético que tiene toda práctica. Bueno, creo que hice un recorrido bastante rápido Profe, de los elementos. Sí, te escucho. no, me faltó un poquito, vos decías que toda institución está atravesada por... La lógica de lo político. Ah, Sí, la lógica de lo político. Quiero decir, no hay institución que no tenga, ¿no? Inclusive una empresa, ¿no? Una empresa privada, digo, está atravesada por la lógica de lo político. No de lo político partidario, por supuesto. ¿No? Yo no sé, en mi propia asignatura, no sé, en la mitad de la... Tengo 18 profesores en mi materia, la materia que yo en este momento soy titular. No sé qué votan, ni estoy preocupado por lo que votan, o sea, partidariamente. Pero estamos atravesados por un discurso político, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué pensamos del campo educativo? ¿No? ¿Qué pensamos de nuestros estudiantes? ¿Qué pensamos de los otros profesores, de las otras asignaturas? Todo eso que además se construye como una interpretación del saber, ¿no? O sea, una interpretación de la verdad, ¿no? Y el problema que tiene la educación física es que no tiene formación sobre teoría política, ¿no? No digo que sea la formación sea la que yo brindo, digamos, ¿no? Pero algún tipo de formación. Esto se ve, los estudiantes de los últimos años de mi carrera, de la carrera de La Plata, como ya son grandes y ya tienen salida laboral y trabajan, y qué sé yo, por ahí vos escuchás decir, no, a mí la política no me interesa, ¿no? O sea, ese discurso negacionista del campo de lo político está muy instalado en nuestra disciplina. Pero eso es porque a los profesores no les interesa. Y a los profesores no les interesa porque no les interesa la disciplina. Justamente porque sería una contradicción flagrante para la educación física asumirse como un campo político, ¿no? O sea, tomar como fuente de transformación lo político, sería una contradicción flagrante en el sentido de que durante 140 años se negó el carácter político de la educación física. Sí, Sol. yo supongo que habrán pasado un par de cortes desde que yo terminé la carrera. ¿Hay algún espacio, alguna materia dentro de lo que es el plan actual? Y por ahí Gaby si también me puede responder, de gestión. En el caso de, Educación física. en el caso de la carrera de La Plata, hay solo un seminario optativo, o sea que no es obligatorio, lo podés cursar o no cursar, es independiente. Justamente por esto que estoy diciendo, para evitar esa discusión. Y respecto de la introducción de la teoría política o de la formación en teoría política, yo creo que el único espacio donde los estudiantes tienen contacto a todos, ¿no? Es en mi asignatura.
porque después las otras asignaturas, además de que muchas tratan de otros temas, no vinculan, porque esto no lo hace la educación física, no vinculan las prácticas al rol del Estado, que eso es lo que, ese es el movimiento que hace la educación física. Y el que Pregunto hace la esto, comunidad no vinculan las prácticas, estoy diciendo deporte, gimnasia, juego y danza, al rol del Estado, ¿no? Desvinculan el Estado moderno de la idea de práctica y por lo tanto no hay análisis político en ninguna otra materia. Por eso digo, hay un seminario optativo en el último año, o creo que ya en cuarto lo podés cursar, es optativo, o sea, podés cursar ese o cualquier otro, ¿no? No sé cuántos alumnos tiene, pero habitualmente 20, 10 alumnos, ¿no? Sobre un total de 250 que egresa, 300, no es nada. Así que en el único lugar donde ven esa relación entre Estado y, y práctica es en la materia de educación física 1, que es la que doy. No sé si Gaby tiene algo para agregar a tu pregunta. Sí, acá en nuestra provincia, ahora con el nuevo diseño que entró en vigencia en el año 2017, hay un espacio curricular que se debería dictar en quinto año, el profesorado en educación física, que justamente recibe el nombre de Gestión y Legislación en el campo de la educación física. Después de ahí, a cómo lo encare él o la que dicta la materia, no lo sé, digamos, pero está encuadrado de esa manera dentro del diseño. porque yo lo más cercano que me acuerdo era el espacio de administración deportiva. En su momento yo hice la carrera en 4 años y ahí me acuerdo que más o menos me introducían a eso, pero entonces no tenemos otro contacto eh, o cómo tener contacto con lo que es gestión. No, claro que no. Y además esos espacios que vos decís, ¿no? Instalaciones deportivas, administración escolar, no están vinculados al campo de lo político, están vinculados a los actos más administrativos, desligados de lo político, burocráticos, te diría yo. Entonces, la formación es absolutamente deficiente o poco desarrollada en el campo de la gestión, ¿no? Y justamente yo lo marcaba hoy, dada la muestra esta contradicción, es una de las cosas que más hacemos los profesores y las profesoras. Y sin embargo, la formación no aparece, ¿no? Por eso tal vez quedamos truncados en el camino. No escuché bien, por favor, repetí. Que por eso tal vez quedamos en el camino con algunas cosas. Sí, claro. No es lo único, ¿no? Pero entre otras cosas pasa eso.
Hola, profe, buen día. Con respecto al tema de que lo político no está, o sea, lo de educación física no está tan vinculado a la política, ¿de quién depende cambiarlo? ¿De cada profesor? No, no, no. Nunca es un problema individual, es un problema de la disciplina, ¿no? Es un problema del tipo de análisis, lo que decía Sol, el tipo de análisis que hace la disciplina. La disciplina intenta separar las prácticas del papel del Estado, del rol del Estado, de la regulación del Estado, ¿no? Intenta esa idea, porque como también quiere privatizar cada práctica, digamos, entonces se separa. Al no haber un análisis del rol del Estado, hay una ausencia de análisis político. No solo pasa en educación física, pero en educación física es muy notorio. Y nunca depende de cada uno, ¿no? No es una cuestión individual, ¿no? Tanto por el sistema democrático, digamos, por decirlo más generalizado, digamos, sino también porque el propio sistema tiende a la lógica de lo individual, ¿no? Justamente lo que hace la política es devolver la lógica comunitaria. Como para cerrar el tema, les muestro y les indico una consigna para ejercitar un poco lo que habíamos dicho. No sé si están viendo ahí. En la bibliografía, si no, Gabriel seguramente lo tiene y se los pasa. Profe, te consulto. Sí. Vos tenías ahí en tus momentos de la gestión, ¿sí? No, no te escuché bien, ¿cómo? Que vos tenías ahí en tu filmina los momentos de la gestión. Sí, eso lo vamos a ver a la tarde. Ah, ok. Sí. Ahora, para cerrar un poco esto, les muestro. Hay un texto que se llama La gestión en educación física como problema, y que escribí hace 20 años, que trata todos estos temas, digamos, ¿no? Pero el texto tiene dos partes. La primera parte es más bien teórica y la segunda parte es más bien técnica. La pregunta que me hace Sol está en la segunda parte, por eso yo les voy a proponer, antes de ir a esa parte técnica, que depende de la teoría, tomar lectura de nada más que la parte teórica, ¿no? Que es, no sé si están viendo,
Y se ve. Perfecto. La hoja 1, la carilla 1, la carilla 2. Funciona. Está bárbaro esto de lento. Y la 3. Que tienen que ver con todas estas disquisiciones que estuvimos haciendo, con algún nivel de precisión mayor del que yo tuve, ¿no? Obviamente. Y en la hoja o carilla 4, carilla mejor dicho, hay un título que es donde empieza la parte técnica, que se llama Los componentes o los momentos de la gestión, relaciones. Y ahí aparecen esos 4 momentos, ¿no? Que eso lo vamos a trabajar a la tarde, ¿sí? Entonces lo que yo les propongo es que lean hasta la hoja 4, hasta donde aparece este título. Y la consigna es que se hagan preguntas al texto, digamos, no solo aquellos que no entienden, porque por ahí el texto no es muy complejo, digamos, sino preguntas que les surjan de la lectura para poder trabajar un poco con más amplitud esta cuestión teórica, digamos que me parece primaria, o sea, primero, antes de pasar a las cuestiones más técnicas y verificar lo que se necesita para armar un proyecto o para tener un proyecto, ¿no? Así que la propuesta es esa. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Por dónde lo envías? ¿Cómo? No sé, Gabriel, si lo tenés ahí para enviar. Sí, sí, el texto está en la bibliografía que compartimos al inicio del seminario Claro. de la cursada. Igual, de todos modos, lo comparto de nuevo al texto en el grupo de WhatsApp, no hay problema. Sí, con el chat de acá lo podés hacer. Por ahí, no sé si te es más fácil. Capaz que te estoy matando. ¿Nos vamos a leer entonces? Sí, les hago la propuesta siguiente. Habitualmente nos juntamos a las 3, ¿no? Sí, a las 3. Claro. Entonces, para que puedan tener tiempo de leer y no tomar tiempo del descanso, digamos, nos juntamos a las 4. Así tienen un ratito ahora y un ratito después. Después ustedes usan el tiempo como quieran. Así nos juntamos a las 4 para trabajar el texto. ¿Está? Gracias. Perfecto. Listo, Gaby. Nos vemos a las 4. Dale, profe, nos vemos.